Amigos y amigas, gracias por estar en nuestra sintonía. Somos Entrevista Informativa en La Jugada. Queremos agradecer por acompañarnos siempre y, por supuesto, enterarse, informarse con Canal Gen TV de lo que sucede en la coyuntura nacional. Está por arrancar el año escolar 2019 y todos sabemos que tenemos que utilizar y comprar los útiles escolares que son muy necesarios para el aprendizaje de nuestros chicos allá en las escuelas. Y de eso vamos a hablar, de cómo ser compradores inteligentes, de cómo ser consumidores inteligentes y también de esos consejos y ahorros para estas compras que son muy importantes y que ya se avecinan para la familia salvadoreña. Para ello quiero darle la bienvenida a Danilo Pérez, quien es del Centro para la Defensa del Consumidor, con quien vamos a conversar de este tema. Danilo, bienvenido. Feliz año. Mucho gusto, feliz año nuevo. Qué gusto estar aquí con ustedes compartiendo este programa. Y saludo, por supuesto, también a todas las amigas y los amigos que nos están sintonizando en este programa importante sobre consejos prácticos y útiles en el tema escolar. Claro, el tiempo va rápido. Hemos estado cerrando el año 2018, hemos estado en fiestas de fin de año y hoy estamos ya pues hablando sobre cómo convertirnos en consumidores responsables principalmente. Cómo adquirir a un bajo costo con esas medidas de ahorro los útiles escolares de nuestros hijos que van a iniciar el año escolar. ¿Cómo me convierto yo en un consumidor responsable? Bueno, decirles que en principio, me acuerdo que el año pasado estábamos diciendo, miren, guarden sus recursos, guarden su dinero porque las fiestas navideñas, pues si bien es cierto, son importantes, pero no olvidar que la educación de los hijos es más importante. Sí, claro, y que arrancando el año ya estábamos entrando al tema de la compra de los útiles escolares, claro, en el tema de educación. Y en efecto, ya el Ministerio de Educación acaba de anunciar de que el año lectivo empieza el 21, claro, el 21 de este mes. Entonces, con el tema de los útiles escolares, como Centro para la Defensa del Consumidor, CDC, lo que debemos de señalar y decir es que en principio es importante que la población compare precios. Es importante que no se quede solo con un establecimiento donde, porque le digan que está en oferta, porque aparezca la oferta, inmediatamente decir me desboco y voy a comprar un útil escolar. Claro. No, que no suceda lo que sucedió el año pasado en el tema, por ejemplo, del Black Friday, donde en este momento de la temporada salieron algunos establecimientos comerciales diciendo que habían ofertas, que habían promociones, que los electrodomésticos habían bajado, y un estudio que realizó la Defensoría del Consumidor señalaba de que eran los mismos precios que se estaban utilizando hacía meses anteriores. Entonces, claro, por eso es importante solo que era más un poco un tema de campaña publicitaria. Claro, campaña publicitaria, pero además yo me atrevería a decir que es un tipo de publicidad engañosa. Es un tipo de publicidad engañosa porque, en definitiva, engaña al consumidor diciendo que hay una oferta, que hay una promoción y que el producto es barato, cuando en realidad lo que se demuestra es, claro, que se había comprado a otro precio. Solo es un cambio de temporada nada más. Es un cambio de temporada, es correcto. Entonces, ¿qué pasa? Decir al respecto que es fundamental, el consumidor o la población tiene que estar sabedora dentro del tema de los precios en lo siguiente: todo consumidor o consumidora, según la Ley de Protección al Consumidor, establece que tenemos el derecho al acceso a la información. El proveedor, por tanto, está obligado y en la obligación de mostrar los precios de venta, claro, los precios que se está comercializando un cuaderno, un lápiz, la tijera, todos los precios tienen que estar a la vista, como nosotros lo denominamos. ¿Por qué es importante el precio a la vista? Por el siguiente consejo que les voy a dar. En primer lugar, porque si un producto, un cuaderno, digamos, dice que cuesta $1 o 80 centavos de dólar, y resulta que a la hora de que usted va a pagar en la caja, le están diciendo que no cuesta 80 centavos, que no cuesta $1, sino que cuesta 1.50. Entonces, el precio que debe de prevalecer es el precio que está a la vista, que es de lo que se está publicando. Claro. En caso contrario, si no se sostiene y no le sostienen el precio, eso es una violación
a la Ley de Protección al Consumidor y por tanto esa instancia tiene que ser denunciada. ¿A dónde la tienen que denunciar? La tienen que denunciar a la instancia pública del gobierno. ¿Quién es la instancia pública del gobierno? La Defensoría del Consumidor. Por supuesto que también al Centro para la Defensa del Consumidor, que somos la instancia no gubernamental y que ponemos a nuestra disposición nuestros números de teléfono, que es el 2222-1122, enviar un correo a jurídico@cdc.org.sv o nos pueden escribir directamente al Facebook. Ahí tenemos la comunicación directa que es CDC-El Salvador. Ahí nos pueden encontrar y nosotros podemos atender. Lo importante es, en medio de estas promociones que se estén comercializando, que se estén dando en este momento, donde hay una gran demanda de útiles escolares, lo importante es que la población tenga la cultura del reclamo, que la gente tenga la cultura de decir, mire, aquí usted me ofreció este producto, me dice que otro precio, etcétera. Esas son como de las cuestiones que son fundamentales. Y también hay que exigir la calidad de los productos. En la calidad, por supuesto que en la calidad, pero ojo, ahí el consumidor, la población consumidora, lo que tiene que estar clara es el producto que está comprando. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, pensando en las tijeras, eso por poner un ejemplo, pensando en las tijeras, pues las mejor tijeras que se les puede dar a los niños son las que tienen el marco redondito para trabajar, que los niños y las niñas trabajen con la mano. Fijarse bien en los lápices de colores, que la punta sea un poquito más gruesa, etcétera. Es decir, ¿para qué? Para evitar el cambio. Si va a cambiar el producto, también el consumidor tiene que estar claro de que es necesaria la factura o el ticket de compra. Todo consumidor o consumidora que vaya a ejercer la compra y después quiera ejercer el derecho de reclamo, solo aplica el ejercicio del reclamo siempre y cuando tenga el ticket, siempre y cuando tenga la factura, porque en caso contrario no se puede comprobar una relación de compraventa. Entonces la factura y el ticket la tiene que guardar, eso es necesario, eso es fundamental a la hora que se está desarrollando. Y otra de las cuestiones que yo quiero decir, hablando de estos consejos, en realidad hay que decirlo que esto aplica más para la población que de los alumnos, los estudiantes que están en los centros escolares privados. Porque el gobierno de El Salvador, y hay que reconocérselo a este gobierno, pues tiene todo un programa de los útiles escolares que son para los centros educativos públicos de carácter nacional, que es donde se concentra una gran mayoría de la población estudiantil en el ámbito nacional. Entonces ahí ya el gobierno, con los programas que están impulsando, ya le contribuye y le ayuda a la economía familiar. Pero en el caso de los padres de familia, madres de familia o responsables de familia que tienen a niños y niñas en centros educativos privados, que son varios centros privados. También son varios centros privados. Aquí lo importante es el ahorro, buscar la manera de que se ahorre, porque pues ciertamente si no ahorra, pues le va a tener un impacto significativo en el bolsillo, en su bolsillo. Vamos a irnos a nuestra primera pausa y al regresar vamos a retomar nuestra conversación justamente con esos consejos de ahorro que tenemos nosotros que poner en práctica en este inicio del año escolar con la compra de los útiles para nuestros jóvenes. Continuar en nuestra sintonía, somos su entrevista informativa en La Jugada, edición del día viernes 5 de enero. 4 de enero vamos a retomar nuestra conversación con esos consejos para ahorrar en las compras de los útiles escolares. ¿Cuál es eso que tenemos que poner en práctica, licenciado, nosotros a la hora de ir a comprar? Hay una diferencia entre comprar en una librería, en un establecimiento, y también de estar allá en el centro de San Salvador, donde sabemos que hay muchas ofertas para cada una de las temporadas de nuestro país. Sí, bueno, hay que distinguir la economía no formal del mercado y los comercios que ya están más en una economía más formal, ¿verdad? Donde le extiende en principio,
Aclarar que un establecimiento les tiende la factura. El cobro de energía personal. Claro, entonces, pero el comercio formal sí le va a extender la factura, le va a extender el ticket. En el mercado no formal eso no se da y esa es una desventaja para el consumidor final por el aspecto que estoy mencionando del tema del reclamo. Entonces, el consumidor que va al centro y compra en un establecimiento pequeño donde se le está diciendo que ahí están vendiendo determinados productos baratos y no le dan factura, pues él ya va con su propio riesgo a saber de que sencillamente no va a tener problemas a la hora de poder ejercer el reclamo. Entonces, vámonos con los establecimientos de la economía más formal. Miren, aquí hay un dato que a mí me parece fundamental. Quiero decir que en un estudio que se hizo por parte de la Defensoría del Consumidor a nivel nacional, donde se verificaron los precios en el año pasado, en el 2018, la canasta de útiles escolares, que está compuesta de aproximadamente 51 productos, estaba costando $46.52, que con respecto al año pasado, que era el 2017, estaba costando $46.57. Eso era el promedio que estaba invirtiendo la familia. ¿Tienen identificado, licenciado? Sí, ahí están muchos de los productos, los cuadernos rayados, los medianos, los lápices, los útiles escolares, las engrapadoras, los borradores, etcétera. ¿Hay diferencia de precios para los jóvenes que van a bachillerato? Sí, claro, hay diferencia de precio en lo que es más para el caso de los niños y educación básica y lo que es educación media. Pero en el promedio nacional, a nivel de los costos, estos eran los precios. Yo lo que quiero decir es que con esos promedios, viendo los precios del año 2017, los del año 2018 que acabo de mencionar, inclusive hubo una disminución de 5 centavos en el año 2018. Al año 2019 nosotros esperaríamos no incrementos en el tema, en el tema de los precios. Podemos estar hablando de similitudes y quizás tendiendo a la baja. ¿Por qué razón? Porque la economía salvadoreña en el tema inflacionario se ha mantenido estable durante muchos años, entonces no podríamos estar viendo un incremento de precios. Ahora bien, también bajas en los combustibles. Ha habido bajas en los combustibles, hay varias razones que pueden estar influyendo a que tengamos precios estables en el tema de los útiles escolares. Ahora bien, no olvidemos de que estamos en una economía libre de mercado. Eso es importante decirlo porque tampoco se puede regular el tema de los útiles escolares o el precio. El consumidor, si va a un establecimiento formal y si un lápiz le dice que cuesta $1 y aquel se lo está vendiendo en 20 centavos, nosotros no podemos llegar al otro y decirle, mire, usted lo que está haciendo es una venta ilegal porque lo está dando a $1. No se puede. Es decir, ¿por qué? Porque hay variedad de establecimientos, hay variedad de productos, no hay lo que se llama colusión, donde se ponen de acuerdo los comerciantes para determinados productos, etcétera. Entonces, lo que quiero decir con este tema de los precios es que en el caso particular de los establecimientos, al menos el 2018, en el centro, en la zona centro del país, la librería que publicó la Defensoría del Consumidor, que estaban con los precios más baratos, era la librería Chaday en San Salvador, en la 4ª Avenida Norte. No con esto quiero tampoco hacer publicidad, ni quiero inducir al consumidor o a la consumidora a que vaya a esos establecimientos a comprar. De hecho, en estos momentos, la institución pública de gobierno está haciendo verificaciones de precios que ya dentro de poco van a sacar los resultados, y por tanto debemos de esperarlo, pero dentro de la información que el gobierno estaba manejando, estos eran los establecimientos en el centro Librería Chaday, la librería y papelería Diversa, ubicada en la 4ª Avenida Norte, librería y papelería Aranda, Primera Calle Oriente, librería La Popular, Primera Avenida Sur, librería Sagrado Corazón, 4ª Avenida Norte. En Occidente, ¿cuáles fueron aquellas que registraron los mejores precios? La librería y papelería Getsemaní
Esto fue en Sonsonate. La librería y papelería también en Hexemaní, en Aguachapán, librería Susana en Chalchuapa, librería El Ángel en Aguachapán, librería y variedades La Heroica en Santana. Como este es un programa nacional en TV, llega a la mayoría de la población salvadoreña, por tanto es importante que la población al menos conozca de estos establecimientos. Y en Oriente, la librería Abraham Lincoln, en Usulután, librería y variedades Montenegro, también en Usulután, librería y variedades Iris, Usulután, librería y papelería DM, San Miguel, librería y papelería El Ángel. Hay otra lista de establecimientos que se compararon y que sacaron los precios más altos. Claro. A la hora que se hizo la comparación del más barato y del más caro. Yo diría que al menos con estos nombres de los establecimientos, invitar a los establecimientos que he mencionado a que mantengan los precios estables, que sean de carácter competitivo para el acceso de los útiles escolares a la población salvadoreña, y que aquellos establecimientos que en su momento salieron con los precios más altos, pues que traten de bajarlo, claro. Porque habían, por ejemplo, aquí en la zona central, en Santa Tecla, me acuerdo yo que aparecía una librería con precios altísimos, no voy a dar el nombre, pero aparecía con precios altos, y acá pues ya al menos he mencionado varias donde la población puede abocarse. ¿Qué es lo fundamental? Lo fundamental es que compare precio, dése una vuelta, haga el recorrido necesario, al menos usted ya sabe, señor responsable de familia o señora, cuáles son los productos que se necesitan. Ya el centro escolar le está diciendo lo que se van a comprar, las listas, etcétera, y a partir de ello empiece a hacer la comparación, no se desboque. Eso es como el planteamiento y el consejo fundamental que daríamos como CDC. Claro, vamos a irnos a nuestra segunda pausa, licenciado, y al regresar vamos a hablar de cómo podemos identificar esa publicidad engañosa y también esas ofertas que le mienten al consumidor y cómo podemos identificar nuestros derechos como consumidores. Por continuar con nosotros en la entrevista informativa en La Jugada en este día, viernes 4 de enero. Vamos a hablar un poco, licenciado, de cómo podemos nosotros identificar esas ofertas que nos mienten, esa publicidad engañosa que es muy usual que se le envíe a los consumidores. Si me permite, la Ley de Protección al Consumidor establece que la publicidad engañosa o falsa, es decir, cualquier modalidad de información o comunicación de carácter publicitario, total o parcialmente falsa, o que de cualquier otro modo, incluso por omisión, se vea capaz de inducir a error o confusión al consumidor. Esto lo acabo de leer textualmente de la Ley de Protección al Consumidor. Es decir, ¿qué es publicidad engañosa? Pues yo, lo que acabo de mencionar, el ejemplo que yo acabo de decir, a usted le aparece un precio a la vista y a la hora de ir a la caja le dicen, pues no, ese no es el precio. Entonces, ¿qué pasa? Que el consumidor se ha visto engañado, se ha visto afectado en su derecho. Y eso tiene consecuencias también en quien está vendiendo. Eso tiene consecuencias fundamentalmente para el establecimiento. Lo normal es que la situación se resuelva en ese momento en el establecimiento. ¿Qué significa que se resuelva? Que el consumidor por derecho, no debe tener pena, no debe tener vergüenza, ni miedo, le tiene que decir al establecimiento, mire, este es el precio que usted tiene publicado a la vista, me lo tiene que sostener y lo tiene que respetar, y a partir de ahí no se está presentando ninguna violación de derecho. Entonces, en eso, la Ley de Protección al Consumidor ya tiene establecido su artículo, el artículo 4, el artículo 31, etcétera, en donde se da el desarrollo y tiene sus sanciones. Claro. Ese es el punto. Claro, gracias, licenciado, por ponernos al tanto de cómo ser buenos consumidores, cómo poner en práctica esos buenos consejos. Pero también hay otro tema que en el año 2018 movilizó, puso en la agenda social de nuestro país
una demanda que es muy importante para la población y es el derecho humano al agua. ¿Cómo se proyecta esta agenda para el año 2019? ¿A qué se deben de comprometer? Estamos en un periodo electoral, los candidatos a la presidencia de la República con el tema del derecho humano al agua. Bueno, yo en el tema del derecho humano al agua, desde las organizaciones sociales, desde las instancias no gubernamentales, estamos promoviendo eso, el derecho humano al agua. Nos parece poco ético que desde una campaña electoral pues salgan algunos candidatos presidenciales donde dicen que defienden el derecho humano al agua, pero por el otro lado vemos en la Asamblea Legislativa cómo esos subpartidos políticos que representan a esos candidatos presidenciales tienen dormido totalmente el tema. Sobre todo me estoy refiriendo a los partidos de derecha de este país. No con esto quiero generar un enfoque político ideológico, pero sin duda alguna que la realidad se está imponiendo y son los partidos de derecha quienes no quieren retomar, por ejemplo, el tema de la Ley General de Agua. En el otro apartado me parece a mí fundamental que se revise el tema del pliego tarifario, hablando del subsector de agua potable y saneamiento. Ya hemos dicho a partir de un estudio que como CDC sacamos el año pasado y que lo socializamos, de que sí es necesario que el gobierno actual realice el ajuste necesario con el tema de la tarifa para los negocios de subsistencia, para los negocios de la economía no formal, porque sí es importante que a partir de los decretos o los acuerdos ejecutivos que se hicieron en el ramo de economía, pues sí hubiera un incremento significativo en el año 2015. Entonces, ojalá que el Ejecutivo actualmente logre hacer los ajustes y las revisiones necesarias para que se beneficie fundamentalmente a aquellas familias que están en los negocios de subsistencia, pupuserías, panaderías, los comedores, tortillerías. Creo que el gobierno tiene que todavía y está a tiempo para mandar mensajes importantes en esta dirección. Y con la Ley General de Agua, como digo, es eso, más el tema del reconocimiento a la Constitución de la República de El Salvador, que se reconozca el derecho humano al agua. Igual presentamos nosotros una propuesta en la Comisión de Puntos Constitucionales, en la Asamblea Legislativa. Igual está durmiendo el sueño de los justos, ya vamos de cara a las elecciones y es de las deudas pendientes. Entonces yo creo que la lucha nosotros la vamos a sostener, la vamos a mantener, la vamos a continuar y vamos a estar en la pelea. Invitamos a la población, como digo, no hacer de este tema una cuestión política ideológica, pero sí a defender el derecho humano al agua en el país, porque nos interesa el agua como vida, como fuente de vida, nos interesa el agua como fuente de salud, además como una gran determinante de la realización de otros derechos que tienen que ver con la realización precisamente de la vida de la población salvadoreña, de los niños, de las niñas, de las mujeres, etcétera. Claro. Gracias, licenciado Danilo Pérez de la Defensa del Consumidor. Gracias por habernos acompañado. Son dos temas muy importantes. El último está también todavía ahí estancado en la Asamblea Legislativa. Es una deuda de los diputados y diputadas de aprobar la ley, obviamente, para que nos garantice a nosotros de, obviamente, ese derecho humano al agua. Gracias, licenciado del Centro de Defensa del Consumidor, por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Johnny, muy agradecido de veras por estar acá, por este espacio y continuaremos, ¿verdad? Aquí se lo mando a la población, el mensaje, continuaremos en la lucha y acompañando también en los esfuerzos de protección al consumidor. Claro, queremos a usted agradecerle, hemos finalizado esta semana corta para muchos, vamos a regresar el día lunes. Feliz fin de semana, descanse.